Estudios de R y R promedios y rangos. Para calcular la repetibilidad y reproducibilidad de un resultado de medición de una determinada característica de una pieza. Se repite la operación varias veces y se observa la variabilidad de los datos obtenidos. Se utilizan como mínimo 2 operadores y 10 piezas. Cada operador mide cada pieza por lo menos 2 veces siempre con el mismo equipo. Cada ronda de mediciones que un mismo operador realiza sobre todas las piezas se llama prueba o réplica. Este método permite separar la variabilidad inherente al equipo, repetibilidad, de la variación adicional agregada por los operadores, reproducibilidad. A continuación, se explicará el proceso de las operaciones para evaluar un sistema de medición por el método largo. En la presentación se muestra un formato que se puede seguir, donde la primera parte está designada a las características generales. Después está el número de piezas diferentes que serán medidas, en este caso el formato contempla 10 partes o piezas diferentes. Seguido hay 3 secciones indicadas con A, B y C, que significan los operadores. Cada sección tiene los números consecutivos del 1 al 3. A estas filas numeradas del 1 al 3 se les llama réplicas, que son el número de veces que se mide cada pieza. En la cuadrícula que se forma con estos números y el número de piezas, es donde se van a ir colocando la observación de las mediciones. El primer cuadro a llenar corresponde a la pieza 1 en la primera medición. El segundo cuadro corresponde a la pieza 2 en la primera medición. Así hasta llegar a la pieza 10 en su primera medición. Después se vuelve a empezar a llenar en la segunda fila, donde el primer cuadro corresponde a la pieza 1 en su segunda medición. Así sucesivamente. Es importante mencionar, que esta explicación es lo que significa cada espacio, pero en la práctica las piezas se pasan a los operadores de manera aleatoria. En las últimas filas por cada operador se indica el promedio por pieza y el rango. Y en las últimas columnas se coloca el promedio de todas las piezas, y el promedio de los rangos. Al final de los 3 operadores está una fila donde se debe de indicar el promedio de cada pieza al contemplar las mediciones de todos los operadores. Para este método es importante resaltar e identificar 3 valores. El promedio del rango promedio de los operadores, el rango de los promedios de los operadores y el rango del promedio de las piezas. Antes de continuar, vamos a poner en práctica las operaciones hasta este momento con un ejercicio, tal como se presenta en la diapositiva. Supongamos que se les proporcionó a 3 operadores nombrados con A, B y C. Un total de 10 piezas que midieron 2 veces cada una. Calcular los 3 valores antes mencionados. Para ello, llevamos los datos a una hoja en Excel. Lo primero que hay que calcular son los promedios para cada una de las piezas por operador. En total debe de haber 10 promedios por cada uno. Y al final, también se debe de calcular el promedio por cada pieza. En total deben de quedar 10 promedios. Para ello se va a utilizar la función promedio y se va a seleccionar los valores necesarios. Para las personas que no tengan computadora, podrán hacer las operaciones con una calculadora, no es indispensable que todo sea en Excel. Después lo que se tiene que hacer es el cálculo del rango por cada pieza y operador. Se les recuerda que el rango se obtiene de la resta del valor máximo menos el valor mínimo. Por lo que todos los rangos que se obtengan serán positivos. En total se van a calcular 30 rangos, 10 por cada operador. Para las personas que no tengan computadora, podrán hacer las operaciones con una calculadora, no es indispensable que todo sea en Excel. Al tener todos estos promedios y rangos, el siguiente paso es calcular el promedio obtenido por cada operador. También hay que usar la función promedio y seleccionar los valores correspondientes. Lo mismo se tiene que hacer para calcular el rango promedio para cada operador. En total se tendrán 3 promedios generales por operador y 3 rangos promedios. Con esta información se puede obtener los 3 valores importantes que se requieren. El primero es el promedio del rango promedio. Tal como lo dice la diapositiva,
es el promedio de los tres rangos promedios calculados por operador. Para ello en Excel se utiliza la función promedio y se seleccionan los tres valores. En sus calculadoras pueden seguir la ecuación tal como se indica, la sumatoria de los valores entre el número de valores. El resultado para este ejercicio es 0,03833. El segundo valor es el rango de los promedios por operador. Para calcular este rango hay que identificar cuál es el valor máximo de los promedios generales y restarle el mínimo. O bien utilizar las funciones disponibles en Excel del máximo menos el mínimo. El resultado para este ejercicio es 0,6. El tercer valor es el rango del promedio de las piezas. Al igual que el anterior, para calcular este valor se debe de identificar qué pieza tiene el promedio máximo y se le debe de restar el promedio de la pieza que sea mínimo. También se pueden usar las funciones de Excel. El resultado para este ejercicio es 0,55833. El siguiente paso es calcular cada uno de los siguientes valores. B. Repetibilidad o variación del equipo. VO. Reproducibilidad o variación del operador. R y R. Repetibilidad y reproducibilidad. VP. Variación entre las partes. VT. Variación total. Porcentaje de tolerancias o de variación total. El primero es la VE, repetibilidad o variación del equipo. La ecuación nos indica que esta variación representada con sigma se debe de multiplicar por 5 y 15. ¿Pero qué es sigma? Sigma es el resultado de la división de promedio de los rangos promedio y de 2, el promedio de los rangos promedio se representada con la R doble barra, cuyo valor ya calculamos y es 0,03833. Lo que falta determinar es el valor de D2, para ello, hay que volver a la tabla que usamos en el método corto. Se observa que para la repetibilidad M es igual al número de réplicas por muestra analista. En este caso, si nos regresamos al problema, podemos observar que fueron 2 réplicas por cada analista. Regresando a la tabla, se indica que G es la multiplicación del número de muestras diferentes por el número analistas. El número de muestras diferentes o piezas diferentes. En este caso son 10, y el número de analistas son 3. Al realizar la multiplicación de 10 por 3 se obtiene 30. Entonces en la tabla se debe de buscar la intersección de M igual a 2 y G igual a 30. El resultado que se tiene es 1,128. Con esto ya podemos calcular el valor de VE. Sería la división del promedio de los rangos promedio, 0,03833. Entre D2, 1,128, multiplicado por 5 y 15. El resultado es 0,175. El siguiente valor es VO, variación de los operadores. Que se obtiene de la siguiente ecuación. El primer valor a sustituir es el rango de los promedios generales de los operadores, cuyo valor es 0,06. El K2 se obtiene de la división de D2 entre 5 y 15. Para calcular D2, de nuevo hay que buscarlo en la tabla. Donde M es igual al número de analistas o inspectores, y G es igual a 1. En este caso hay que buscar la intersección de M igual a 3 y G igual a 1. El resultado es 1,91. Entonces para calcular K2, hay que hacer la división de 5 y 15 entre 1,91. El resultado de esta operación es 2,6963. Ahora el siguiente a sustituir es VE. Variación del proceso. Es lo que calculamos anteriormente 0,175, que se eleva al cuadrado. Lo que da como resultado 0,03063. La N es el número de piezas diferentes, en este caso son 10, y R es el número réplicas, cuyo valor es 2. Al juntar todos los valores, el rango de los promedios de los operadores, multiplicado por K2. Y todo eso elevado al cuadrado. Menos la división de la variación de equipo al cuadrado. Entre
La multiplicación del número de piezas por el número de réplicas. Y todo este resultado. Al sacarle la raíz cuadrada, se tiene el resultado de 0,15697. El siguiente valor a calcular es R y R, que es la combinación de la variación del equipo y la variación del operador. Para ello hay que utilizar la siguiente fórmula. Es la variación del equipo al cuadrado, más la variación del operador del cuadrado. Y a todo esto se le calcula la raíz. El resultado para este valor es 0,235098. Todas estas operaciones traten de sacarlo en sus calculadoras para que practiquen y se preparen para el examen. Después hay que calcular la variación entre las piezas. Para ello, primero hay que calcular el valor de K3. K3 es la división de 5 y 15. Entre D2. Para D2 hay que ir a la tabla donde M es el número de piezas. En este caso sería 10. Porque son 10 piezas distintas. Y G es igual a 1. Entonces vamos a la tabla y buscamos la intersección si M igual a 10 y G igual a 1. El resultado es 3,18. Al sustituir esto en la división da un resultado para K3 de 1,61949. Con esto ya podemos obtener la variación de las partes con la multiplicación del rango del promedio de las partes, cuyo valor es 0,55833. Por K3, cuyo valor es 1,61949. El resultado es 0,904219. El último valor difícil a calcular es la variación del proceso total. Para ello hay que seguir la siguiente fórmula. Es muy parecida a la ecuación de R y R. Hay que sumar el valor de R y R al cuadrado, más el valor de la variación de las partes al cuadrado. Y a todo esto se le saca raíz. El resultado es 0,93428. Por último, hay que calcular los porcentajes de cada uno. Para ello, cada resultado se debe de dividir entre la variación total y se multiplica por 100. Tal como se muestra en las fórmulas. Haremos esto con cada resultado. Una vez que se tengan estos 4 resultados, ya se estarán en las condiciones para concluir sobre el sistema de medición. Tal como lo dice la teoría. Las conclusiones luego de un estudio de repetibilidad y reproducibilidad son: si el resultado de R y R da menos del 10%, el sistema de medición es bueno, aceptable. Si está entre el 10 y 30%, es condicionalmente aceptable. Y si el resultado es más del 30% es inaceptable. En este caso el resultado fue 25,16%, por lo que el sistema de medición se considera condicionalmente aceptable. Puede seguir operando, pero es necesario investigar y realizar cambios en el corto plazo para mejorar el sistema de medición. En caso de no ser aceptable, es necesario cuestionarse si los resultados no son aceptables debido a la repetibilidad, instrumento, o no son aceptables debido a la reproducibilidad, operador, o a una combinación de ambos factores. Si la repetibilidad es grande en relación con la reproducibilidad, se debe considerar lo siguiente. El instrumento requiere revisión, ver si tiene desgaste o alguna falla. Revisar si el instrumento que se utiliza es el adecuado para la medición. El tipo de soporte o colocación del instrumento requiere mejora. Hay variación excesiva dentro de las partes. Si la reproducibilidad es grande en relación con la repetibilidad, se debe considerar lo siguiente. El evaluador necesita un mejor entrenamiento para usar y leer el instrumento. Supervisar su técnica, posición, experiencia, habilidad, fatiga. Puede ser que la lectura sobre la carátula del instrumento no sea clara. Si tienen dudas, favor de preguntar.